el movimiento de la caída de los cuerpos también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? La caída libre tiende a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que es en caída y de manera recta, ¿verdad? Entonces, primero, las características que nosotros vamos a encontrar tanto en la caída libre como en el otro movimiento que es perteneciente a la caída libre, que es el tiro vertical, las principales características que nosotros vamos a encontrar dentro de la caída libre son las características que encontramos. Las características que nosotros vamos a encontrar y que distinguen a la caída libre con el MRV son las siguientes. La primera, la velocidad inicial es igual a 0. En la mayoría de los movimientos o en la mayoría de caídas que nosotros vamos a poder encontrar, la velocidad inicial que nosotros vamos a poder trabajar va a ser igual a 0. Significa que la caída, que cualquier tipo de caída que nosotros vamos a tener, ya sea de manera recta, ¿verdad? Siempre estamos trabajando una caída de manera recta, en picada que nosotros vamos a tener. La caída libre, pues bueno, va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces no va a haber ningún valor de caída libre que nosotros vamos a poder identificar. Otra característica que encontramos entre estos movimientos es que la fuerza de gravedad actúa como aceleración. La fuerza de gravedad actúa como aceleración. La fuerza de gravedad actúa como aceleración. Y el valor para la fuerza de gravedad, ya sabemos, ¿verdad? 9.8 metros por segundo al cuadrado, que va a ser la gravedad regular que nosotros vamos a estar trabajando. En las otras medidas, yo creo que la semana pasada yo les estaba diciendo, ¿verdad? Cómo es que nosotros íbamos a incrementar la fuerza de gravedad en otras medidas que íbamos a tener más adelante. Acá la fuerza de gravedad nosotros vamos a trabajar en 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial tiende a ser igual a 0, ¿verdad? La fuerza de gravedad actúa como la aceleración. Asimismo, también la altura actúa como la distancia del recorrido. La altura actúa como la distancia del recorrido. Esto lo podemos trabajar en uno de los elementos, en la mayoría de los elementos que nosotros tenemos acá. Entonces, acá ya no vamos a encontrar el valor. Aquí les voy a poner cómo se trabaja la altura. La vamos a trabajar con la letra H. Actúa como la distancia del recorrido. La altura actúa como la distancia del recorrido. Actúa como la distancia del recorrido. La altura actúa como la distancia del recorrido, ¿verdad? La velocidad es igual a 0. Entonces, siempre vamos a tener un recorrido dependiendo de cada uno de estos valores que nosotros vamos a tener. Ya no vamos a tener distancia, ya no vamos a trabajar con una determinada distancia, sino que en vez de trabajar con una determinada distancia, vamos a trabajar con altura, ¿verdad? Son algunas de las características que nosotros vamos a trabajar. Otra característica principal que nosotros tenemos es que es un MRV que actúa de forma vertical es un MRV que actúa de forma vertical sobre una caída. ¿Verdad? Es un MRV que actúa de forma vertical sobre una caída. Aquí tenemos estos aspectos que son muy importantes y que nosotros tenemos que tener muy en cuenta con respecto al tema de caída libre, ¿verdad?
acá tenemos algunas de las características más importantes. La velocidad inicial siempre va a ser 0. Si nosotros ya sabemos que el cuerpo parte de reposo, sabemos que prácticamente la velocidad es igual a 0. Pero en caída libre, en muchos de los problemas que nosotros vamos a ver de caída libre, no se nos va a indicar si tiene distancia, si tiene una velocidad inicial. Entonces, con eso, nosotros ya prácticamente deducimos que la velocidad inicial con la que el objeto fue trazado o fue lanzado hacia abajo de manera vertical, prácticamente va a ser igual a 0. La fuerza de gravedad va a ser conocida con la letra G. ¿Vieron? La letra G. Y la fuerza de gravedad va a actuar como aceleración, siendo igual a 9.8 metros por segundo. Vamos a utilizar la altura sustituyendo por la distancia del recorrido y prácticamente sabemos que es una caída, ¿verdad? Entonces, es un MRV. Tiene todas las características de tener MRV. Cierta manera va de manera recta, ¿verdad? Va de manera recta una caída de un cuerpo. De manera recta, ¿cómo se va a ir distinguiendo el punto de inicio y el punto de final? La velocidad inicial, que va a ser igual a 0, y la velocidad con la que va a caer el cuerpo, ¿verdad? Que va a ser la velocidad que sí yo necesito encontrar, ¿verdad? Si yo conozco que la velocidad inicial en esta caída va a ser igual a 0, ¿cuánto va a ser la altura, ¿verdad? Que yo voy a recorrer? De cuánto es la altura que se recorre en la caída y de cuánto es la velocidad al final del recorrido, ¿verdad? En esa poca caída que nosotros podemos obtener. Muy bien. ¿Me avisan cuando ya pueda borrar esto de acá, por favor? ¿Sí vamos entendiendo eso de ahí? ¿Sí? ¿Me avisan cuando ya pueda borrar, por favor? Ustedes me comentan. No sé, física. Muy bien. Bien, profe. Ya, excelente, muy bien. Vamos a ver, primero vamos a ver las ecuaciones que nosotros vamos a ver dentro de la caída libre. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones que yo utilizo o las fórmulas que yo voy a utilizar dentro de caída libre? Después de ver estos temas de características, vamos a ver entonces cuáles son las ecuaciones o cuáles son las fórmulas que nosotros utilizamos, conocidas como fórmulas, ecuaciones. Yo prefiero llamarles ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones de caída libre? Bueno, las ecuaciones de caída libre que nosotros vamos a ver son las siguientes. Primero, encontramos, para calcular velocidad final hay varias ecuaciones. ¿Sí? Para calcular velocidad final, por ejemplo, en el caso de velocidad final, vamos a tener acá, para calcular velocidad final que nosotros vamos a tener, tenemos varias ecuaciones que nos van a servir, entre ellas, que velocidad final tenemos 1, velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Sustituimos esta ecuación, es prácticamente la misma que la velocidad instantánea, es la misma que la velocidad final del MRV, solo lo único que va a cambiar es el valor de la aceleración, lo voy a cambiar con el valor de la gravedad. 2. Para el cálculo de la velocidad final, si yo tengo el valor de la velocidad final, entonces aquí va a ser igual, velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el valor de la gravedad por la altura. Esta ecuación nosotros la vamos a utilizar cuando en el problema que nosotros vayamos a tener no se nos da un dato de tiempo, pero sí se nos da, sustituimos prácticamente el tiempo por la altura en la ecuación que nosotros tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces lo único que cambia es el valor de la altura por el tiempo, porque en algún determinado problema nosotros vamos a encontrarnos, ¿verdad? Con que vamos a necesitar sustituir algún valor del tiempo por algún valor de la altura que nosotros vamos a tener. 3. Igual seguimos trabajando con el valor de la velocidad.
Velocidad también puede ser igual, velocidad final, en algún determinado caso, si solo tenemos, dependiendo de la cantidad de datos que nosotros vamos a tener, 2 veces la altura partido el tiempo menos el valor de la velocidad inicial. Esto sucede cuando no tengo un valor de la gravedad. ¿Nos damos cuenta? Aquí no están implementando en ningún momento el valor de la gravedad. Le quitamos el valor de la gravedad a esto y se convierte en esto que yo tengo. Muy bien. Cuando no tengo el valor de la gravedad implementada en mi operación. Luego tenemos la siguiente ecuación que prácticamente pues, es la misma, la que nosotros tenemos acá es prácticamente un valor, pero esto se los voy a colocar acá, velocidad inicial más menos gravedad por tiempo, ¿verdad? Que esto prácticamente va a depender, es semejante a este, ¿verdad? Y va a depender mucho de, coloco más menos porque dependiendo de hacia dónde vaya a ir colocado, ya les estaré diciendo, porque algo así, una característica muy importante, la fuerza de gravedad en la caída libre, les voy a colocar acá antes de que se me olvide, porque si no se me va a olvidar. En la caída libre, G, el valor de la fuerza de gravedad es positivo. ¿Sí? En el valor de la fuerza de gravedad, en el valor de la caída libre, la fuerza de gravedad va a ser positiva. Más 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué es positiva? Porque como ya sabemos, la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción, ¿verdad? Que ejerce la Tierra sobre los objetos que se encuentran en ella, ¿verdad? O sea, prácticamente cuando yo dejo caer, cuando yo suelto este objeto y cae, prácticamente está a favor de la fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces, como está a favor, va a ser positiva. Cuando yo vengo y lanzo hacia arriba, eso se convierte en una fuerza de gravedad negativa, ¿verdad? Porque yo estoy yendo en contra de la fuerza de gravedad. Muy bien. Entonces, en la caída libre, los datos de la gravedad van a ser positivos. Bueno, acá tenemos estas ecuaciones, las que más voy a utilizar de la velocidad final van a ser estas dos, ¿oyeron? Estas dos son las que más voy a utilizar dentro de la caída libre que yo proporciono. Bueno, las otras ecuaciones que yo conozco, tengo dos ecuaciones de altura. Velocidad final, BF, altura, que va a ser conocida por la letra H. ¿Sí? Las ecuaciones de la altura son la misma que yo utilizaba en MRV como la distancia. Velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Le coloco aquí más menos porque dependiendo mucho de colocar 5, dependiendo mucho de la fuerza de gravedad, yo voy a distinguir si la altura va a ser positiva o negativa, ¿verdad? Entonces depende mucho de la fuerza de gravedad que yo voy a implementar acá, si es caída libre o si es tiro vertical. 6. La otra ecuación que nosotros tenemos con respecto a la altura es igual velocidad final más velocidad inicial partido el valor partido 2 multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Aquí es cuando simple y sencillamente no estamos utilizando el valor de la gravedad. ¿Sí? Vamos a dar cuenta que ahí no utilizamos el valor de la gravedad que nosotros vamos a estar trabajando. Tenemos el valor del tiempo, que es la misma ecuación, lo único que va a cambiar en el tiempo, que es la misma ecuación que yo estoy utilizando, lo único que cambia es que el tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial partido, en vez de colocar aceleración, gravedad. ¿Sí? Entonces, en vez de colocar el valor de la gravedad, en vez de colocar el valor de la aceleración, voy a colocar el valor de la fuerza de gravedad. Esas son algunas de las ecuaciones más impactantes que nosotros vemos y las ecuaciones más importantes que nosotros desarrollamos también.
¿verdad? Son algunas de las ecuaciones más importantes que nosotros podemos observar dentro de de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, este es el sistema de la caída libre. Aquí nosotros vamos a encontrar esas situaciones que nosotros encontramos. Muy bien. Me dicen cuando ya pueda borrar esa parte de ahí, por favor. A su vez, hay bueno, que esta fórmula que yo les coloco es, bueno, la misma fórmula que nosotros tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Es una llamada fórmula de despeje. Fórmula de despeje, la cual me dice que velocidad es la misma que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos el valor de la... No le quiero que cambie, es más menos, ¿verdad? Con el valor de la fuerza de gravedad que nosotros tenemos en esa parte de ahí. Ahora sí, me dicen por favor cuando ya pueda borrar. Me dicen cuando ya pueda borrar eso de ahí, por favor, las ecuaciones de caída libre. Ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Ahorita voy a estar con ustedes. Si tienen alguna dificultad, alguna duda, pues simple y sencillamente me comentan, ¿verdad? Voy a borrar. Voy a borrar esta parte de acá. Estas son algunas de las ecuaciones que nosotros utilizamos dentro de la caída libre, ¿verdad? Cuando hablamos de caída libre nos referimos a ambos puntos, ¿verdad? Estamos hablando de ambos puntos. Hablamos de caída libre y también estamos hablando de tiro vertical. Lo único que va a cambiar esto. En caída libre es positiva la fuerza de gravedad, en tiro vertical es negativa, ¿verdad? Bueno, según la tabla de valores que nosotros conocemos, muy importante también, ¿verdad? En el sistema internacional, la fuerza de gravedad es igual a 9.8 metros, bueno, 9.81 metros por segundo al cuadrado, pero nosotros solo utilizamos 9.8. En el sistema inglés va a cambiar. Dijimos que aquí va a ser en el sistema inglés 32.2 pies por segundo al cuadrado. Y en el sistema sexagesimal igual cambia, ¿verdad? Pasa a ser de 980 centímetros por segundo al cuadrado. Igual todas tienden a un número, a ser una aceleración que se va a ir implementando, ¿verdad? Una aceleración que se va a ir implementando en cada uno de los elementos que nosotros vamos a ir viendo y que nosotros vamos a poder ir trabajando, ¿verdad? No cambia prácticamente con el tiro vertical. El tiro vertical, lo único que cambia en el tiro vertical es que
cambia solamente el valor en el tiro vertical, va a cambiar prácticamente el valor de la gravedad, ¿verdad? Que la gravedad va a ser positiva, pasa a ser negativa, con diferentes características que nosotros vamos a ir viendo. Muy bien, punto y aparte, ejemplo. Punto y aparte, ejemplo. Voy a borrar esto de acá, que es solo para que nosotros... Una pregunta dice, en la última, ¿decesimal o decimal? Segesimal. Gracias. Segesimal. Así bien. ¿Está? Segesimal. ¿Sí? Si no alcanza a ver, me dice. ¿Ahí está bien? ¿Sí? No, profe, ya, gracias. Oh. Muy bien. Vamos pues. Esta parte, ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo nos va. El primer ejemplo que nosotros vamos a trabajar con Eidel. Bueno, vamos a ver aquí ejemplo número 1. Vamos pues con el ejemplo número 1. Vamos a comenzar a trabajar acá. Ejemplo. Ejemplo número 1. A ver. Se deja caer un martillo. Se deja caer un martillo desde una altura de 90 metros. Se deja caer un martillo desde una altura de 90 metros. Se deja caer un martillo desde una altura de 90 metros sobre el asfalto de una calle. Punto y seguido. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad con la que golpea a una persona en la cabeza? ¿Cuál es la velocidad con la que golpea a una persona en la cabeza? ¿Cuánto tiempo tarda la caída? Va. Pobre la persona a la que le cayó el martillo, pero veamos pues. ¿Qué es lo que nos piden encontrar ahí? ¿Alguien? Tiempo, ¿no? ¿Cómo? El tiempo Uh-huh. y la velocidad. Y la velocidad. ¿Qué tipo de velocidad sería la que nos está pidiendo ahí? Velocidad inicial, velocidad... Final. Sí, ¿verdad? Bueno, primero veamos. Como es una caída, dice que se deja caer un martillo desde una altura de 90 metros, ¿verdad?
¿Y cuál es la velocidad con la que golpea una persona en la cabeza? ¿Cuánto tiempo tarda la caída? ¿Verdad? Entonces venimos nosotros, colocamos los datos en esta parte de acá. Bueno, primero vamos a hacer los datos, a ver qué datos tenemos nosotros. Bueno, veamos pues, ¿qué datos tenemos nosotros ahí? ¿Nos da algún dato? ¿Esto qué es? La altura. ¿Eso qué es? Altura, ¿verdad? Tengo altura, es igual a 90 metros, ¿va? Muy bien. 90 metros. Muy bien. ¿Qué más? Velocidad inicial y gravedad. Velocidad inicial y gravedad. Velocidad inicial es igual a 0. 0, ¿verdad? Recordemos que es caída libre. En caída libre la velocidad inicial siempre se va a trabajar en 0. Y la gravedad, ¿es positiva o negativa? Positiva. Positiva, muy bien. Más 9.8 metros por segundo. Bueno, nos pide cuál es la velocidad con la que golpea una persona, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la velocidad inicial. Primero, calculamos el valor de la velocidad inicial. Calculamos velocidad final, es prácticamente lo que nos está pidiendo. Velocidad final, entonces, es igual de las ecuaciones que colocamos ahí. Porque yo creo que les coloqué 4 ecuaciones de velocidad. La ecuación que voy a tomar es la que tiene velocidad inicial, gravedad y la altura. No voy a tomar la que tiene el tiempo, porque prácticamente a mí no me están dando el tiempo acá en esta parte. Entonces vengo yo y digo que velocidad final va a ser igual al valor, velocidad final es igual, se recuerdan de esta, ¿verdad? Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el valor de la gravedad por la altura. ¿Sí? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el valor de la gravedad por la altura. Entonces vengo yo y despejo. Voy a despejar estas ecuaciones que yo tengo acá. De quito esta potencia, va a pasar a ser una raíz. Velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial por tiempo más 2 veces el valor de la gravedad por la altura. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, es 0. Entonces prácticamente como la velocidad inicial es 0, la voy a anular, ¿verdad? Como que si no existiera. Sí existe, pero en este caso no me es de utilidad para poder resolver la operación o los valores que tengo acá. Entonces vengo y digo, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el valor de la gravedad que yo tengo acá, que es de 90, por la altura, que es de 9.8. ¿Sí? Entonces vengo, resuelvo ese problema de ahí, que sería el valor de la gravedad por la altura. Estamos. Bueno, entonces resuelvo el valor ahí. La velocidad final va a ser igual a 2 por 90 por 9.8. ¿Me va a dar cuánto me da? ¿Alguien? 2 por 90 por 9.8, ¿cuánto me da? 2 por 90 por 9.8. $1,764, ¿verdad? Entonces acá me da igual velocidad final es igual a raíz cuadrada de 1,764, que estoy trabajando acá serían metros cuadrados, segundos cuadrados. Raíz de ese valor, raíz de 1,764, ¿cuánto me da? 42. Entonces ya tengo el primero, que la velocidad final es igual a 42 metros por segundo.
42 metros por segundo, que sería el primer valor que yo tengo ahí. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Hasta ahí creo que vamos bastante bien con lo que estamos resolviendo en esa parte de ahí. Bueno, para calcular el tiempo, velocidad final menos velocidad inicial partido de la gravedad, 42 menos 0 dividido el tiempo, dividido la gravedad, que es 9.8, es igual entonces, solo